Bienvenidos chicos a una nueva clase de Química General 1. Ahora veremos equilibrio químico. ¿Qué es el equilibrio químico? Es una reacción que nunca llega a completarse, puesto que esta se produce a ambos lados de mi ecuación química o en ambos sentidos. Recordemos que hay dos tipos de reacciones importantes, que son las reacciones irreversibles, es decir, que solo van hacia un sentido, y la flecha solo me señala una vez. Y las reacciones reversibles, es decir, que pasa de un reactivo a un producto y de un producto a un reactivo. ¿Listo? Y aquí vamos a ver qué es estado dinámico. Es el estado de equilibrio donde las velocidades de reacción se igualan de ambos sentidos y las concentraciones de reactivos y productos son constantes. Para ello vamos a determinar que para una ecuación química o una reacción química va a existir constantes. Cuando va hacia un lado es la constante directa y cuando regresa es la constante inversa. ¿Listo? Y esto establecemos de la siguiente manera. La velocidad de reacción directa es igual a la constante directa por la concentración de A. Y la velocidad de reacción inversa es igual a la constante inversa por la concentración de B o por la del producto. Como voy a aplicar la teoría de estado dinámico, que dice que las velocidades de reacción se igualan. Reemplazamos lo que equivale cada una. Y hacia un lado coloco las constantes y al otro las concentraciones. Entonces aquí tenemos las constantes y las concentraciones. Esta relación que existe entre la constante directa y la constante en equilibrio son constantes. Y vamos a ver en los siguientes gráficos. Gráfica de concentración versus tiempo. Respecto a la concentración de A, tenemos lo siguiente. Que la concentración de A va a disminuir respecto al tiempo. Recuerden que A son los reactivos. Para formar un producto es necesario que disminuya su concentración y por lo tanto si se reducen los reactivos aumentan los productos. Y por lo tanto la curva de productos va a ir en aumento y llega a un punto en donde va a ser constante. Ahora vamos a ver velocidad de reacción versus tiempo. Tenemos igual mi curva de concentración directa y esto sería igual de mis reactivos. Y aquí estaría la constante inversa de mis productos. Y como observan, llega a un punto en donde las dos se van a cortar y van a unirse. Y es por ello que se conoce como equilibrio químico, porque las dos van a llegar a un punto que se intersecan. Continuando con la clase de equilibrio químico, vamos a ver qué es equilibrio homogéneo y equilibrio heterogéneo. ¿Qué es el homogéneo? Es cuando se aplica todas las especies reaccionantes se encuentran en el mismo estado, en la misma fase. ¿Y qué es el equilibrio homogéneo? Heterogéneo. Es el cual que se aplica en las especies reaccionantes que están en distinta fase o en distinto estado. ¿Bien? La expresión matemática que relaciona la concentración de reactivos y productos vamos a determinar de la siguiente manera, y esta se le conoce como constante de equilibrio. Por ejemplo, tenemos la siguiente ecuación: XA
Cuando yo ya tengo la integración, tengo que volver a la variable inicial. Cuando yo ya logré integrar con respecto a la variable que hice el cambio, ya tengo toda la integración. Ya. Ahora, ¿cómo establezco la constante de equilibrio? Van a hacer lo siguiente. Colocan la constante de equilibrio y colocamos primero los productos en el numerador. Tengo la concentración de mi producto elevado al coeficiente que está al lado. Igual pasa con este, multiplicado por la concentración del otro producto elevado a su coeficiente. Y en el denominador van a ir los reactivos. Y se aplica lo mismo, concentración de A elevado a la X y concentración de B elevado a Y. Y ya está determinada la constante de equilibrio. Esto está en relación de masa, pero también podemos expresarla en relación de presiones parciales. Si recuerdan, era lo mismo, presión parcial de C elevado a la M por presión parcial de B elevada a la N sobre presión parcial de A a la X y presión parcial de B elevado a la Y. Ya vamos a hacer un ejercicio donde van a entender de mejor manera. Ahora vamos a recordar que el constante de equilibrio es la constante que depende de la temperatura y solo incluye en especies gaseosas o en disolución. Cuando tengamos el resultado menor a 1, quiere decir que la reacción es muy reversible. Cuando la constante sea igual a 1, quiere decir que 50% de los reactivos reaccionó y 50% de productos se formó. Cuando sea mayor que 1, la reacción tiene un rendimiento muy alto. Y si recuerdan en anteriores capítulos, esto es óptimo, ya que necesito que todos los reactivos me den mayor cantidad de materia prima. Y aquí tenemos un ejemplo. Tenemos el dióxido de azufre combinado con oxígeno molecular en forma de gas. Y eso me forma el trióxido de azufre. Ahora, me dan de dato estas tres concentraciones. ¿Y ahora cuál van a escoger? Van a escoger siempre las que están en equilibrio. ¿Ya? Por lo tanto, establecen igual. Kc. ¿Cuál es mi producto? El trióxido de azufre. ¿Ya? Y ahora vamos a observar, está balanceada mi ecuación. Si observan, el oxígeno no está balanceado. Por lo tanto, aquí pongamos 2. Tengo 2 azufres y 6 oxígenos. Aquí coloquemos el 2. Tengo 2 azufres. Si multiplico 2 por 2, 4. Y más los 2 de acá, 6. Y ya está en equilibrio. Por lo tanto, aquí sería elevado al coeficiente 2. Igual acá. La concentración de los reactivos es CO2 elevado a su coeficiente 2. Y el último reactivo, que es el oxígeno, elevado a su coeficiente, que aquí sería 1. Y reemplazamos. Aquí la concentración que formó el trióxido de azufre es 0,056 elevado al cuadrado. ¿Cuánto formó de reactivo en equilibrio? Del dióxido es 0,344 elevado al cuadrado. Y el oxígeno tengo 0,172. ¿Ya? Y haciendo mis respectivos cálculos, esto me sale 0,015. Y ya tengo mi constante de equilibrio. Ya. Otra cosa que cabe mencionar es que van a ver un factor Q. Este no es calor de
termoquímica, sino que esta es la relación entre reactivos y productos, pero antes del equilibrio. Y productos. Y esta se va a calcular de la misma manera que el coeficiente o la constante de equilibrio. Pero vamos a tener las siguientes relaciones. Cuando esta relación sea mayor a la constante de equilibrio y cuando sea menor. Para entender mejor, vamos a graficar la recta numérica. Entonces, si observan la recta numérica, aquí tengo el Q igual a 0, o el Q donde están los reactivos. Entonces, si observan aquí, va a estar los valores de Q menor a Kc. Aquí suponiendo que es mi origen. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Que la reacción va a tender a reaccionar solo hacia la derecha. Es decir, que solo forma productos. ¿Ya? Y ahora vamos al otro lado de la recta. Aquí están, si recuerdan, son los positivos. Es decir, que Q es mayor que la constante de equilibrio. Eso quiere decir que mi reacción va a tender hacia la izquierda. Por lo tanto, va a formar más reactivos en cambio. Por lo tanto, aquí grafiquemos, aquí forma más productos, más reactivos, pero tienden al centro, ¿no es cierto? Y ahora aquí, justo en este punto va a ser Q igual a constante de equilibrio. Y aquí, valga la redundancia, va a ser o va a seguir siendo mi punto de equilibrio. ¿Por qué es necesario conocer Q? Porque en algunos ejercicios van a establecer esta cifra o esta cantidad. Entonces ya vamos a ver en el siguiente ejercicio. Chicos, continuando con la clase, vamos a ver el siguiente ejercicio. Para la reacción con nitrógeno molecular en forma de gas y con el hidrógeno molecular en estado gaseoso. La reacción de estos dos compuestos me da el amoníaco. Y me dan los siguientes datos. Que la constante con presiones parciales es igual a 4,3 por 10 a la menos 4 a 375 grados Celsius. Calcular la constante de equilibrio para la reacción. Entonces, recuerden que Kp también se calculaba igual a Kc o constante de equilibrio por 0,082 por la temperatura y la diferencia de las moles. ¿Ya? Ahora, recuerden que la R o constante de los gases ideales se calculaba con las siguientes unidades: atmósferas por litro sobre mol grados Kelvin. Y observamos que este dato está en grados Celsius, por lo tanto tienen que hacer conversión de unidades. Para sacar la temperatura en grados Kelvin, eran los grados Celsius más 273 Kelvin. Y eso me da, reemplazando datos, 375 más 273. Eso me da igual a 273, 648 Kelvin. ¿Ya? Y veamos si nos falta otro dato y la diferencia de las moles.
Recuerden que son las moles de los productos menos las moles de los reactivos. Y vamos a la ecuación química. Aquí, ¿cuántas moles de producto tengo? Tengo 2. Menos, vamos con los reactivos. Tengo 3. Y tengo la 1. Ya está. Igual realizo la diferencia. Sería 2 menos 4. Sería menos 2. Y ya tengo todos los datos. Solo reemplazamos. Kp sería 4,3 por 10 a la menos 4. Kc, mi incógnita, 0,082. La temperatura nos salió 648. Y elevado a la menos 2 por la diferencia de las moles. ¿Ya? Igual, aquí como esto está multiplicando, al otro lado pasa a dividir. Y me queda 4,3 por 10 a la menos 4 sobre 0,082 por 648. Elevado a la menos 2. Y realizan los respectivos cálculos. 4,3 elevado a la menos 4 dividido para 0,082 por 648 elevado a la menos 2. Ay. Ya, esto me sale 1,21 y ya obtienen su constante de equilibrio. Ahora vamos con sistemas heterogéneos. Recuerden que heterogéneos era que las sustancias estaban en distintas fases o en distintas etapas. Aquí está. Tenemos este compuesto que está en estado sólido y este está en estado gaseoso y gaseoso. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Aquí hay una estrategia. Para calcular la constante de equilibrio van a anular los sólidos, es decir, que estos no van a estar en su ecuación. Por lo tanto, recuerden que era la concentración de los productos sobre los reactivos. Pero como mi reactivo es un sólido, le quito y me queda solo la constante de mis productos. Es decir, que para este primer ejercicio sería lo siguiente. La concentración de mi primera sustancia gaseosa elevado al coeficiente estequiométrico por la concentración del segundo producto, igual elevado al coeficiente, que aquí sería 1. Y ya está. Esto también pasaría lo mismo, es el mismo caso. Aquí está en estado sólido y aquí acuoso y acuoso. Recuerden que acuoso no es lo mismo que líquido. Por lo tanto, su constante de equilibrio sería la concentración igual de su primer producto elevado al coeficiente. Igual aquí se establece que es 1 por la concentración del segundo producto, que es 1. Y aquí tenemos este ejemplo. Aquí tenemos un sólido, gas y un líquido. Aquí, ¿qué pasa? Hagamos lo mismo. Recuerden que en el numerador son los productos. Y tengo el primer reactivo. ¿Ya? Y el otro elevado a la 6. ¿Ya? Recuerden que líquidos y sólidos no lo consideramos, por lo tanto este se anula. Y les va a quedar la constante de equilibrio 1 sobre el reactivo que les quede. En este caso sería el cloro elevado a su coeficiente, que es 6. Eso siempre tengan presente. Entonces, recuerden que sólidos y líquidos se anulan o les omiten de las ecuaciones, porque su actividad es igual a 1.
Y ahora vamos a ver el siguiente ejercicio. Dice, considera el siguiente equilibrio a 395 Kelvin. Tengo mi primer compuesto o el reactivo en estado sólido. Y aquí tengo mis dos productos que están en estado gaseoso, por lo tanto, ¿cuál omito? Sería mi reactivo. Y mi constante Kc quedaría con la concentración de amonio. Sería, aquí está el coeficiente 1 por la concentración del ácido sulfhídrico. Igual aquí, y coeficiente sería 1. Y ya está establecido. ¿Ya? Dice que la presión parcial de cada gas es 0,265 atmósferas. Si recuerdan, Kp también se calculaba con las presiones parciales del primer compuesto o del primer producto, igual elevado a sus coeficientes estequiométricos. Aquí pongamos 1 y subíndice el 2. ¿Ya? Si las dos valen lo mismo, tengo 0,265 por 0,26. Como son los mismos, se elevan al cuadrado. Y eso me da el resultado de 0,070. Y ya tengo la constante expresados en presiones parciales. Y ahora me falta Kc. Ahora, para calcular Kc utilizaremos la siguiente expresión. Voy a borrar esto de aquí para anotar la expresión. Y tengo Kp es igual a Kc por 0,082 por la temperatura elevado a la diferencia de moles. Kc, despejando, tengo que es igual a la constante calculada con presiones parciales sobre 0,082 por la temperatura elevada a la diferencia. Bien. Kp ya sacamos que era 0,070 sobre 0,082 por temperatura. La temperatura aquí ya me da en kelvins, por lo tanto no hago conversión de unidades. Y finalmente calculamos el número de moles. Igual es las moles del producto menos las moles de los reactivos. Productos tengo 1 y 2. Por lo tanto sería 2 moles de productos menos 1 mol de reactivo. Y tengo sobre elevado a la 1. Y eso me da igual. Vamos, 0,70 dividido para 0,082 por 395. Tengo 2,16 por 10 a la menos 3. Y así finalizamos con este tema. So